cumbre anual sobre cambio climático de Naciones Unidas. Esta vez, esta cumbre se lleva a cabo en Egipto. Lo que podría pasar, los temas que se van a debatir en este informe y ya lo analizamos. Inundaciones récords, olas de calor cada vez más extremas, avances de la desertificación, deterioro de la vida marina, aumento de la frecuencia de los huracanes. El año transcurrido entre la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Escocia en 2021, y la COP27, que se celebrará entre el 6 y el 18 de noviembre en Sharm el Sheikh, Egipto, estuvo plagado de señales de alarma medioambientales que se están volviendo cada vez más frecuentes y desbordan todas las buenas intenciones expresadas en las agendas de estos encuentros anuales. De hecho, la cumbre de Escocia debió haberse realizado un año antes, en 2020, y debió ser postergada por la pandemia de COVID-19, otro evento crítico de carácter global asociado a la actividad humana, por acción u omisión. A esto se suma la guerra de Rusia contra Ucrania con su crisis energética derivada, obligó a volver a usar formas de energía altamente contaminantes como el carbón para paliar la demanda global. El colmo de las paradojas es que hasta la propia sede del COP27, el exclusivo resort egipcio sobre el Mar Rojo, es el epicentro de una catástrofe ecológica en curso a raíz de su enorme afluencia turística que amenaza sus arrecifes de coral, que constituyen el 5% de las barreras de coral del mundo. البنى على الساحل أثر جامد جدا. انت لو تبص على الساحل البحر الأحمر في الثمانينات والساحل دلوقتي اتغير جدا. في أماكن مناطق كبيرة جدا من الشعاب المرجانية اتردمت وتحولت من شعاب مرجانية لمباني وقرى سياحية. No es la única disonancia que rodea la conferencia de Egipto. El sponsor oficial del encuentro es Coca-Cola Company, una de las empresas que lideran el ranking de la polución global de los océanos por plásticos, con su producción anual de 120.000 millones de botellas de un solo uso. Un daño que la empresa pretende compensar con fondos por $600 millones para financiar proyectos sustentables, pero no aplacan las críticas de los ecologistas. Por todo esto, la conferencia de Egipto, presentada como una cumbre climática pensada para África, uno de los continentes más golpeados por los acontecimientos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad, y con mayores problemas para financiar una reconversión a la tecnología más ecológica, probablemente no sume nuevos compromisos para los cerca de 200 países participantes, incluyendo a 90 líderes mundiales. Si l'activité se limite à la prospection, à l'extraction de métaux, l'Afrique ne tirera aucun profit de la transition énergétique en Europe. Donc il faut absolument investir dans la chaîne de valeur. El foco estará puesto en repasar en qué grado se cumplieron los objetivos fijados en Escocia hace un año. Mantener el calentamiento global promedio en alrededor de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y reducir 1/3 las emisiones de metano, causa del efecto invernadero, y destinar fondos en el rango de los $100.000 millones anuales para financiar una reducción de las emisiones de gases. Under current policies, the world is headed for 2.8 degrees of global heating by the end of the century. In other words, we are headed for a global catastrophe. The emissions gap is a byproduct of a commitments gap, a promise gap, and an action gap. And that gap must be filled, starting with COP27 in Egypt. Pérdida, daño y adaptación son los nodos conceptuales sobre los que girará la cumbre. Pérdida de vidas humanas y animales, daños ambientales y económicos. Adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, algunas de ellas irreversibles. Para completar el panorama desesperanzador, la COP27 tendrá un perfil eminentemente burocrático, ya que el gobierno egipcio decidió limitar severamente la asistencia y participación de organizaciones no gubernamentales, en especial las de derechos humanos, mediante un estricto control de los asistentes y una represión preventiva de eventuales protestas que son ilegales en un país dominado por militares y que, por otro lado, son casi imposibles por la ubicación de Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, solo accesible por vía aérea. فكنا نتوقع أن أيضا بالتوازي مع تنظيم مصر واستضافتها لمؤتمر مناخ أن يعني تقل القبضة الأمنية على جميع أشكال المشاركة السياسية
في مصر وانفتاح في المجال العام، ولكن هذا أيضا لم يحدث. وما نراه هو تجديد أكبر وأكبر وأكثر على حتى المواطنين العاديين المرة في الشارع للتفتيش والتدخل في حياتهم الشخصية وحقوقهم الشخصية وخصوصياتهم من خلال إرغامهم على فتح هواتفهم المحمولة والدخول والتفتيش في أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم السياسية. En este contexto, esta nueva cumbre de cambio climático de la ONU será, en el mejor de los casos, un nuevo ejercicio de catastrofismo planificado destinado a lavar la mala conciencia de las principales potencias industriales del mundo, con Estados Unidos y China a la cabeza. Las imágenes, allí este informe y la cumbre en Egipto. Augusto, a ver, ¿qué se puede esperar de esta cumbre luego de tener en cuenta lo que ya dijimos en este informe? Sí, el informe la verdad que fue contundente en sus Sí. puntos, contrapuntos, las contradicciones Sí, sí. y demás. Yo creo que como que este tipo de cumbres, y sobre todo esta cumbre en particular, condensan dos situaciones. Cierto, vamos a decir, para ser muy buenos, optimismo multilateral, ¿no? Esta agenda climática global que puede juntar a todos los líderes mundiales a comprometerse a seguir determinado camino, ¿no? Digamos, la Unión Europea tiene políticas para eso, Biden tiene una mirada muy diferente a la que tenía Donald Trump y demás. Después, de ahí a los hechos, como dice la frase, hay un largo trecho, digamos. El compromiso pareciera más lento de lo que aparecen en los documentos. Y después hay eso para hacer la parte más optimista. Y después hay una realidad de los países que tienen que ver con las urgencias que le demanda la guerra, ¿no? Digamos, por ejemplo, un dato muy cortito. España va a llegar a la cumbre del clima con 102% de quema de carbón y se retiró de la Carta de Energía, que es la carta que la Unión Europea quería que se sume al cambio climático en los acuerdos globales. Eso habla de entre el dicho y la práctica, ¿no? Tal cual, no solamente la teoría, sino básicamente, Juan, en la práctica, lo más importante. No, y otra cosa más ligada a eso, ¿no? Digamos, ¿no? Que es un tema que también trascendió la última cumbre. Es muy difícil pensar en acuerdos sostenibles y estructurales sin tener en cuenta a la relación de los dos países, de los dos mayores emisores, ¿no? Que son Estados Unidos y China. Fíjate qué interesante y qué preocupante también que uno pensaba que al gobierno de Biden, al inicio, ¿no? Con este enviado especial del clima, John Kerry, ex secretario de Estado, se iba a poder desligar la agenda de confrontación, que es casi todas las áreas, de la climática, ¿no? Con respecto a China y el vínculo entre las dos principales potencias. Y lo que vimos ya ese año, ese primer año, y lo que vemos ahora, sobre todo con el telón de la guerra, es que es muy difícil desligar la agenda climática del resto de las agendas. Con lo cual, en un clima marcado por la guerra, con las cosas que anotaba Augusto de cómo Europa y España, como un caso ejemplar, se están desmarcando de acuerdos energéticos, y de cómo la relación entre las dos principales potencias y países emisores está cada vez más tensa, bueno, digo, es muy difícil pensar en una salida sostenible y estructural sin entender cómo está cambiando el mapa geopolítico. Bien, y de Egipto nos vamos a Israel.